Hola, soy Sebastián Herrera, médico internista y reumatólogo. Les traigo el top 10 abstract del cubrimiento de Reumatimes para el Congreso Europeo de Reumatología 2024, donde revisaremos el top 10 de los trabajos enviados al Congreso Europeo de Reumatología, al menos en mi opinión. Este es mi conflicto de interés y empecemos a revisar resúmenes. El primero es el OP10, es un estudio muy interesante porque es una revisión de una base de datos gigante con alrededor de 869.000 pacientes de psoriasis sin artritis psoriásica, donde se proponen evaluar el desarrollo de artritis psoriásica en pacientes con psoriasis que están recibiendo medicamentos biológicos. O sea que es un trabajo que viene muy a hablar de la parte de intercepción de enfermedad, que es lo que se viene revisando desde hace rato en esta población. Entonces, ellos evalúan la incidencia de artritis psoriásica comparada a 5 años a través de riesgos relativos y durante el seguimiento de esos 5 años a través de hazard ratios. Y lo que hacen es comparar los pacientes que reciben biológico con los que reciben biológico con inhibidor del TNF como primera línea. Como les había dicho, 869.000 pacientes con psoriasis sin artritis psoriásica, de esos alrededor de 23.000 con inhibidor del TNF, alrededor de 5.000 con inhibidores de interleuquina 12-23, alrededor de 5.000 con inhibidores de interleuquina 17 y alrededor de 5.000 con inhibidores de interleuquina 23. O sea que es una población muy interesante en cuanto a números. Ellos se encuentran que desarrollan artritis psoriásica, 320 pacientes que estaban con inhibidores de interleuquina 12 y 23, 390 con inhibidores de interleuquina 17 y solamente 200 con inhibidores de interleuquina 23. Ellos evalúan el riesgo para desarrollar artritis psoriásica y encuentran que cuando se utilizan como primera línea, los inhibidores de interleuquina 12-23 tienen un 37% menos de riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Los pacientes que utilizan inhibidores de interleuquina 23 a 5 años tienen un 39% menos riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Cuando se utilizan como segunda línea, los que utilizan inhibidores de interleuquina 12-23 como segunda línea en psoriasis tienen un 32% menos riesgo de desarrollar artritis psoriásica al compararse con pacientes que utilizan inhibidores del TNF. Y los que utilizan inhibidores de interleuquina 23 a 3 años tienen un 31% menos riesgo de desarrollar artritis psoriásica. Los inhibidores de interleuquina 23, tanto en primera como segunda línea, tuvieron un 47% menor probabilidad de desarrollar artritis psoriásica que los pacientes que recibieron inhibidores de interleuquina 17 a 5 y 3 años. Entonces, primero, parece que sí es posible una intercepción de la enfermedad, al menos con estos datos. Nuevamente son datos retrospectivos, preliminares, pero ya hay un ensayo, perdón, un ensayo no, ya hay un reporte también de cohorte que salió en el 2023 en el Lancet que sugería una información similar, esa posibilidad de reducir el riesgo de desarrollar artritis psoriásica en pacientes con psoriasis que recibían medicamentos biológicos. Nuevamente llama la atención como estos valores a favor de los inhibidores de interleuquina 23, pero nuevamente hay que advertir, estos son revisiones de bases de datos que aunque se intenta corregir o evaluar teniendo en cuenta sesgos, posibles diferencias entre comparadores, esto no es un trabajo perfecto, siempre van a haber sesgos, se puede haber escapado de información, puede ser que las poblaciones sean diferentes y los pacientes que recibieron inhibidores de interleuquina 17, como estos salieron al mercado antes que los pacientes, antes que los inhibidores de interleuquina 23, puede ser que esta población haya estado un poco más enferma o en la época en que empezaron los inhibidores de interleuquina 17 se podían exigir unos unas actividades clínicas mayores, una gravedad mayor de la enfermedad para iniciar biológicos y esto puede falsear la información. O sea, todavía queda mucho por deshilachar de esta información, pero va siendo interesante lo que vamos aprendiendo desde el punto de vista de intercepción de artritis psoriásica. Vamos para este trabajo, el OP13 es una revisión de la base de datos EUSTAR para pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y lo que hacen es evaluar si los anticuerpos anti-ROR pueden predecir un compromiso pulmonar más grave.
Entonces reportan 4.400 pacientes con esclerosis sistémica, el 15% de estos tenían RO positivos y encuentran que los pacientes con positividad para RO tienen una mayor frecuencia de compromiso musculoesquelético y una mayor frecuencia de compromiso pulmonar intersticial. Y al menos en este estudio no lograban predecir una progresión de la enfermedad o muerte. Entonces es importante tener en cuenta que aunque usualmente el RO lo asociamos con otras enfermedades, definitivamente en esclerosis sistémica es importante conocer los ENAs, los anticuerpos nucleares extractables, porque si un paciente RO positivo nos podría ayudar a predecir ese riesgo de desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial, que es una de las principales causas de muerte en esta enfermedad. Continuemos al abstract número 3, es el OP62. Muy interesante, es un análisis multimodal de tejido sinovial para macrófagos en pacientes con artritis reumatoide y cómo esto puede evaluar o informar la respuesta al tratamiento en pacientes que no han recibido tratamiento previo. Entonces toman 373 pacientes con artritis reumatoide que no habían recibido tratamiento, le hacen ecografía, una biopsia sinovial guiada por ecografía, y evalúan, evalúan los pacientes y evalúan quienes alcanzan remisión a 6 meses. Y ellos encuentran que los pacientes que tenían una mayor probabilidad de alcanzar remisión a 6 meses por DAS eran aquellos que tenían un menor puntaje inflamatorio en la biopsia de tejido sinovial. Y es muy interesante porque cuando evalúan los diferentes patotipos, el patotipo linfomieloide y mieloide difuso tenía una menor probabilidad de responder a DIMAR sintéticos clásicos, al compararse con un patotipo pausoinmune. Adicionalmente, la remisión se asociaba a una mayor frecuencia de macrófagos MERTK positivos, CD206 positivos, e identificaron diferentes firmas transcriptómicas asociadas a respuesta y refractariedad. ¿Esto por qué es importante? Que cada vez intentamos individualizar más el tratamiento y cada vez nos vamos dando cuenta que una estrategia de una sola talla para todo el mundo puede que no sea la más adecuada y en la medida que vamos teniendo más opciones de tratamiento y que tenemos un mayor afán de llevar a remisión lo más rápido posible, sería bueno poder individualizar pacientes. Ya hay gente que se ha entrenado en eco, esto es un procedimiento mínimamente invasivo, y si con esto pudiéramos llegar a seleccionar a aquellos pacientes que tienen una mayor probabilidad de falla de mar sintéticos clásicos, aquellos que podríamos probablemente llegar más rápido a un medicamento biológico, o aquellos que podamos seleccionar una vía de mayor vigilancia para detección de falla de tratamiento tradicional, sería muy útil para los desenlaces en pacientes y ya sabemos que mejores desenlaces son buenos para el paciente y para el sistema de salud. Vamos al próximo resumen, es el OP95, donde hace una comparación de evaluar los desenlaces de tratamiento en pacientes con dermatomiositis anti-MDA5 positivo y compromiso pulmonar intersticial y comparan triple terapia, que es esteroide ciclofosfamida, más tacrolimus o ciclosporina y evalúan sus desenlaces. Nuevamente, esto es algo catastrófico, afortunadamente algo muy infrecuente, pero ellos tienen una cohorte de 24 pacientes donde evalúan cómo les fueron los que recibieron tacrolimus o los que recibieron ciclosporina y cualquiera de estos dos en combinación con ciclofosfamida y glucocorticoides. Y encuentran que el grupo de tacrolimus no tenía muertes, no tenía uso de oxígeno domiciliario a largo plazo, mientras que el grupo de ciclosporina tenía un 40% más de muertes, o el 40% pues se murieron, o tuvieron uso de oxígeno domiciliario a largo plazo. Y adicionalmente tuvieron una mayor frecuencia de reactivación de citomegalovirus. Entonces podría ser que la estrategia contra Crolimus podría dar el mejor rendimiento. Problemas de esto, obvio, es un número muy pequeño de pacientes. Cualquier dato puede modificar de una forma grande los desenlaces. Y segundo, el esquema de ciclosporina, ciclofosfamida y glucocorticoides es un esquema un poco más viejo. Fueron, por así decirlo, el esquema con el que aprendieron a manejar esta enfermedad y ya después cuando aparece el tacrolimus brincan al tacrolimus. Puede ser que hayan diferencias en cuanto a el estándar de tratamiento o cómo se manejaban los pacientes o incluso en este mismo grupo, como inicialmente tenían menos experiencia y fueron cogiendo experiencia con el manejo de estos pacientes. Entonces, nos es imposible saber qué tanto realmente es solo la combinación del medicamento y que el tacrolimus está haciendo la diferencia, que estos datos simplemente estén reflejando un grupo que cogió experiencia con esta patología infrecuente y adicionalmente que cogió experiencia con una estrategia de inmunosupresión que no es usual para reumatología. Vamos para el resumen OP42 y es muy interesante, es nuevamente miopatía inflamatoria y es un reporte de las características y desenlaces de pacientes con miopatías inflamatorias con CPK normal. Porque siempre me pareció interesante el dato porque siempre la CPK normal nos pone a patinar cuando estamos enfocando a un paciente con sospecha de miopatía inflamatoria. Entonces, estos son pacientes tomados del estudio RIM, que es un estudio de rituximab en miopatía inflamatoria,
Son 143 pacientes en total y de estos 67 tenían una CPK normal o casi normal. ¿Y que encuentran? Que esto es más frecuente en pacientes caucásicos, pacientes de sexo femenino o pacientes con diagnóstico de dermatomiositis. Y que la CPK elevada se asociaba a una peor fuerza basal, a mayor actividad muscular, a menor actividad extramuscular y a mayor actividad global de la enfermedad. Entonces parece ser que los niveles de CPK, aunque no nos pueden descartar del todo una miopatía inflamatoria como ya lo conocemos, parece haber una asociación con raza, con sexo, con el diagnóstico de base y adicionalmente se puede asociar también los niveles de CPK a la parte de fuerza, a la valoración global de la enfermedad y a la actividad muscular y extramuscular durante el seguimiento. Es un dato interesante recordar que miopatía inflamatoria no es solamente CPK y que CPK no es lo único que tenemos para valorar enfermedad, actividad y para hacer el diagnóstico. Vamos para un late breaking abstract, es el LBA10, donde evalúan los desenlaces de nipocalimab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor FC neonatal en síndrome de Sjögren primario. Esto es un fase 2 y es muy interesante porque Sjögren necesitamos medicación, pero todavía ha sido difícil. Me parece muy interesante el nipocalimab porque comparte algo de su forma de actuar con la inmunoglobulina G humana, que es esta acción sobre el receptor FC neonatal. Y en este estudio fase 2 lo que hicieron es evaluar la actividad moderada, la actividad en pacientes con síndrome de Sjögren con actividad moderada grave, que eran cero positivos para RO, 163 pacientes, y encuentran que el grupo de nipocalimab alcanzó sus desenlaces primarios al compararse con placebo, y esto era cambio en el SDAI clínico, y también en la mayoría de desenlaces secundarios. Dentro de estos desenlaces hay incluso fatiga. Desde el punto de vista de infecciones, no había una diferencia importante. Habían dos dosis de nipocalimab. La dosis más baja, la tasa de eventos adversos, perdón, de infecciones era muy similar al placebo y no hubo reporte de infecciones oportunistas o hipoalbuminemia grave, que es una de las cosas que se están vigilando por el mecanismo de acción del medicamento. Entonces, es interesante, nipocalimab cada vez se va abriendo más un espacio desde el punto de vista de una posible opción terapéutica para diferentes enfermedades autoinmunes en reumatología, algunos datos en lupus eritematoso sistémico, cada vez vamos teniendo más datos en síndrome de Sjögren, será interesante ver qué nos trae el futuro porque los datos son alentadores. Vamos para el resumen OP57, esclerosis sistémica. Este año los resúmenes que más me llamaron la atención, la mayoría son homeopatías inflamatorias o esclerosis sistémica. Lo que hacen es evaluar el compromiso cardíaco primario de esclerosis sistémica en la corte EUSTAR. Y ellos que encuentran que la atrofia muscular, la edad, el sexo masculino, edema articular, debilidad muscular y frotes tendinosos son factores de riesgo para la presencia de compromiso cardíaco primario. Telangiectasias, síntomas gastrointestinales, la edad y el anti-SSL70 se asociaron a un mayor riesgo de desarrollar compromiso cardíaco primario por esclerosis sistémica. Adicionalmente, este compromiso cardíaco primario se asocia a menor supervivencia. O sea, no es solamente hipertensión pulmonar, hay que abrirle más el ojo a otros tipos de compromisos en corazón. Y el edema articular parece asociarse a un compromiso cardíaco progresivo, independiente de la PCR como reactante de fase aguda o la positividad para factor reumatoide. Esto es interesante, ya que uno se puede llevar varias cosas. Lo primero es ojo con los factores de riesgo, realmente telangiectasia, síntomas gastrointestinales, anti-SSL70, los frotes tendinosos ya los tenemos como factores de riesgo de mal pronóstico en esclerosis sistémica, pero ojo con la atrofia muscular y ojo con el edema articular, el compromiso articular, aún independiente de lo que podríamos considerar una sobreposición con artritis reumatoide. Ahora, faltaría ver, ¿será que paciente con compromiso articular por esclerosis sistémica necesitará un cribado más frecuente de la parte cardíaca, no solamente pensando en hipertensión pulmonar? Necesitaremos otras estrategias más allá del ecocardiograma que ya lo pedimos para, para hipertensión pulmonar. ¿Será necesario cribados con resonancia magnética? Todavía nos falta mucho para aprender, pero definitivamente hay que abrir el ojo a estos datos debido al impacto que tiene esta complicación. Pasemos al próximo abstract, es el 0027. Este chiste o este comentario que voy a hacer no es mío, pero me ha llamado mucho la atención y es que a veces llama la atención trabajos que tienen más autores que pacientes, pero lo traigo porque esto está de moda y porque me parece interesante, es el dato de seguridad. Entonces, en este resumen lo que hacen es reportar los datos de seguridad y eficacia de tratamiento CAR-T en pacientes con enfermedades autoinmunes graves y refractarias al tratamiento. Es un reporte de 15 pacientes, de estos 8 pacientes con lupus eritematoso sistémico, con un seguimiento a 3 años, una duración media de la terapia CAR-T a 18 meses. Lo que más me importa es el dato de seguridad. Que el dato de eficacia lo hemos visto en todas partes y en todas partes se está viendo como algo casi que milagroso.
pero uno siempre dice, ojo, desde el punto de vista de seguridad. Entonces, esto no es una terapia, por así decirla, que no tenga efectos adversos o que no tenga riesgos de eventos adversos. El cuento es ver qué tanto el riesgo-beneficio, dejando la discusión farmacoeconómica a un lado, valdría la pena exponer a los pacientes. ¿Qué tenemos hasta el momento? Síndrome de liberación de citoquinas, grado 1, o sea, leve en 8 pacientes, grado 2 en un paciente, o sea, eh, 9 pacientes, más de la mitad tuvieron síndrome de liberación de citoquinas, aunque afortunadamente casos leves. ICANS, que es el compromiso del sistema nervioso central, leve, grado 1, pero en un paciente, uno de 15. No hubo mielotoxicidad aguda, pero sí hubo un episodio de neutropenia grado 4 a los 120 días de la terapia CAR-T. Y solo hubo un caso de infección grave que fue una neumonía. Ahora, desde el punto de vista de eficacia, pues nuevamente los datos parecen casi milagrosos. Todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico obtuvieron remisión por DORIS. Los pacientes con miopatía inflamatoria obtuvieron respuesta mayor según criterios ACR regular. Y todos los pacientes con esclerosis sistémica mejoraron el índice de actividad de Gustave. Desde la parte de eficacia no, pues, no era por lo que traía este abstract, es desde el punto de vista de eventos adversos, que tenemos que ir aprendiéndolos y estar atentos, sobre todo lo agudo, pero también el seguimiento a largo plazo, incluso porque ya hay una alerta de seguridad desde el punto de vista de ciertas malignidades con terapia CAR-T, obviamente en otra población de pacientes, que es en donde se empezó a utilizar esto, que fueron pacientes con malignidades. Entonces, estos datos son importantes y tenerlos en cuenta. Vamos para el abstract 061 y es algo que un tema que a mí me encanta y es la parte de intercepción de enfermedad, pero en este caso para artritis reumatoide. Entonces, intercepción de artritis reumatoide luego de un año de tratamiento con metotrexato en pacientes con artralgias, pero ojo, anticuerpos antipéptidos cíclicos citrullinado negativos, que se consideraban que estaban con un riesgo aumentado de artritis reumatoide. Y esos son los resultados a 4 años del estudio Treat Earlier. Entonces, este estudio incluyó 182 pacientes negativos para anti-CCP con artralgias clínicamente sospechosas para evolucionar enfermedad erosiva, y ya esos criterios o este concepto lo tenemos ya en EULAR desde hace rato, y que tenían inflamación subclínica por imágenes, que habían sido clasificados como bajo riesgo, riesgo aumentado o alto riesgo de desarrollar artritis según los hallazgos de las imágenes. Y ellos que encuentran que los pacientes que eran negativos para ACPA, el 64% fue clasificado como bajo riesgo. A los 4 años, los que estaban clasificados como riesgo aumentado desarrollaron artritis reumatoide en un 8.6% del grupo que recibió metotrexato versus un 29% del grupo placebo. En el grupo de bajo riesgo no se encontraron diferencias. Entonces, acá hay algo muy interesante y es que el metotrexato podría interceptar el desarrollo de la artritis reumatoide negativa para ACPAs. Y eso es muy importante porque usualmente siempre que hemos todos estos trabajos, todo el mundo se enfoca en los ACPA positivos. Obviamente son los que mayor riesgo tienen. Pero de acá que tenemos que llevarnos, ojo, puede que un paciente ACPA negativo no tenga diagnóstico de artritis reumatoide ya, pero a futuro ese riesgo no se va si hay algunos factores de riesgo. Entonces, hay algunos pacientes que a pesar de ser ACPA negativos y no tener evidencia de artritis al momento de la evaluación, dependiendo de sus características, podrían requerir vigilancia en el tiempo, no solamente alta por reumatología. Y lo segundo es que sigue esa discusión si valdría la pena utilizar metotrexato. Y esto es muy difícil porque en los ACPA negativos uno realmente no está tan seguro como para ir a clasificarlo solamente por hallazgos de imágenes, como ya hay un poco más de seguridad para hacerlo cuando un paciente tiene los síntomas, las imágenes, los ACPA, pero que la sinusitis no es clínica, porque ya sabemos esa mayor sensibilidad de la resonancia o la ecografía. Definitivamente mucho para desglosar acá, pero cada vez vamos llevando esa necesidad de diagnóstico temprano y necesidad de inicio temprano de tratamiento a un punto mucho más temprano de la enfermedad. Este próximo trabajo es el LBA-1, donde reportan la eficacia y seguridad de upadacitinib en pacientes con arteritis de células gigantes. Es muy interesante porque esto es el ensayo clínico fase 3 del SELECT-GCA, es el reporte de upadacitinib en pacientes con arteritis de células gigantes. Es un análisis primario a 52 semanas de 2 dosis versus placebo, 7.5 miligramos día o 15 miligramos día, en combinación con glucocorticoides. El desenlace primario era remisión sostenida a las semanas 12 a 52 y adherencia al protocolo de glucocorticoides. Los desenlaces secundarios eran remisión completa sostenida, recaídas, desenlaces reportados por pacientes como fatiga y la dosis acumulada de glucocorticoides. Es un grupo grande o es una cohorte grande de pacientes con artritis de células gigantes, 428 pacientes, 70% eran nuevos y el 30% estaban en recaída. Y es muy interesante porque upadacitinib 15 miligramos día
alcanzó u obtuvo el desenlace primario en un 46% de los pacientes versus un 29% de placebo. O sea que sí hay una diferencia a favor del upadacitinib. Se obtuvieron 9 de los 11 desenlaces secundarios con upadacitinib 15 miligramos, incluyendo remisión completa sostenida, o sea, la semana 52, disminución de recaídas, disminución de fatiga y menor dosis de glucocorticoides acumulados. Definitivamente unos datos muy interesantes, ya de un ensayo clínico fase 3, en una enfermedad en la que estamos limitados actualmente desde el punto de vista de tratamiento. Tenemos glucocorticoides, metotrexato, inhibición de interleuquina 6 con biológicos y pare de contar. Definitivamente datos muy interesantes porque es una opción oral nueva y adicionalmente me parece interesante porque estos pacientes son pacientes mayores de 50 años usualmente. Entonces, va a ser importante evaluar la parte de seguridad en esta cohorte, teniendo en cuenta que desde hace mucho rato venimos vigilando la parte de seguridad con los inhibidores JAK debido al black box warning que tienen por el reporte del estudio Oral Surveillance. Entonces, esto nos ayudará mucho también para aprender más desde el punto de vista de seguridad con inhibidores JAK. ¿Será que hubo algo raro con en Oral Surveillance? ¿Fue un juego de números? ¿Será que artritis reumatoide se comporta diferente a artritis de células gigantes? ¿Será que no es lo mismo un JAK, un pan-JAK a un inhibidor JAK1? Entonces, yo creo que estos datos también de seguridad de GCA van a ser muy importantes. Y por último, aunque ya este es el 10, pasemos al 11. Desde los últimos dos congresos es inusual que nos quedemos nada más en 10, pero no podía dejar este por fuera. El abstract OP 145, donde se utilizan cosas que están de moda. Entonces, si uno dice Machine Learning, inmediatamente está de moda. Y es el descubrimiento y la validación de una nueva propuesta de clasificación de enfermedades reumáticas ANA positivos que podrían ser mejor predecidas a través de Machine Learning al compararse con diagnósticos de legado o los diagnósticos clásicos, por así decirlo. Entonces, toman una corte de 1.257 pacientes con enfermedad reumática ANA positivo y entrenan un autocodificador. Y para entrenarlo incluyen información clínica, información genética, el impacto clínico longitudinal, PRO, seguimiento a 5 años para atenciones hospitalarias, de urgencias y ambulatorias. Y esta inteligencia artificial lo que hace es que propone 7 clases para subclasificar los pacientes. Un grupo es Sjogrenóide glandular, el nombre lo dice todo, donde ellos encuentran que allí entran muchos pacientes con síndrome de Sjögren primario, pero también con lupus y enfermedad indiferencial del tejido conectivo. Un grupo de dolor como síntoma dominante, un grupo de sinovitis activa refractaria, muy similar a artritis reumatoide, un grupo de enfermedad esclerótica crónica, donde entran muchos pacientes de esclerosis sistémica, miositis, algunos con lupus y algunos con enfermedad diferencial tejido conectivo, un grupo eritroplasmoide de baja actividad, un grupo mieloinflamatorio, donde hay un mayor uso de glucocorticoides, impacto en salud, nefritis, pero con un bajo número de plasmablastos, con un número sustancial de pacientes con enfermedad indiferencial tejido conectivo allí, y un grupo de alta actividad clínica y de interferón. Entonces, esto puede ser interesante porque estamos viendo cómo probablemente la inteligencia artificial nos va a ayudar a ir o llegar a un nuevo tipo de clasificación de las enfermedades, donde nos vamos alejando solamente de las características clínicas y algunos anticuerpos y vamos incluyendo PROs, súper interesante esto, el comportamiento longitudinal de la enfermedad y el trasfondo genético de los pacientes. Y probablemente estos tipos de clasificaciones sean mucho más dicientes de quién es el paciente, de la posible respuesta a diferentes medicamentos, del riesgo del compromiso de diferentes órganos o sistemas, y adicionalmente, o puede ser que con esto podamos obtener grupos más homogéneos para ensayos clínicos. Es como uno de los grandes retos que tenemos en ciertas enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Muchas gracias. Acá concluye el top 10 abstract. Recuerden buscarnos en www.reumatimes.com y recuerden que el 12 de junio inicia el Congreso Europeo de Reumatología y desde el 13 de junio, por 4 días, estaremos haciendo el reportaje de los puntos claves de este simposio. Simplemente diríjase a www.reumatimes.com. Si son personal de salud, se pueden inscribir completamente gratis y todos los días van a encontrar los reportajes subdivididos en temas, videos de 10 a 15 minutos que los podemos escuchar en cualquier momento para estar al día en la reumatología. Hasta pronto.